Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a un capítulo más de Contadores de Historias. Siempre hemos escuchado de los satánicos, de lo que hacen para protegerse, que muchas personas a veces se fanatizan con esta creencia. Creen muchas veces que al tatuarse alguna imagen, algún símbolo, algún sigilo, creen que están exentos de todo peligro, pero créame que no es así. Él sabe muchísimo de este tema como de muchos tantos y vamos a hablar, vamos a meternos a este mundo de estas personas. Jesús de Nazaret, bienvenido. Muchas gracias, Santiago. Un gusto estar aquí platicando contigo. Muchísimas gracias, mi amigo. Siempre es un agasajo platicar contigo. Siempre digo, Gracias. pláticas muy sabrosas, ¿verdad? que el tiempo se va y no se siente. Muchísimas gracias por recibirnos en tu estudio, que pues no me canso de chulearlo. Gracias, Quedó muy gracias. padre, está impresionante. Y todavía se va a poner mejor este Más estudio. bonito se va a Más poner. padre, ¿verdad? Impresionante, muy buen estilo, todo. No, excelente. Jesús de Nazaret, muchas veces, como decía al principio, hay cuestiones. Yo siempre he dicho que una fe fanatizada, sea la religión que sea, es peligrosa, una fe fanatizada, ¿verdad? Que decimos, no, me tatúo la medalla. Bueno, puedo traer la medalla de San Benito, no me pasa nada. Pero ¿qué tal si me la tatúo, verdad? No, cuidado. Pero no nomás el hecho de tatuártela ya quiere decir que estás protegido. Mucha gente piensa en eso. En la cuestión de tatuajes me he topado con personas que dicen, oye, qué padre se ve ese tatuaje, Jesús. ¿Qué dice? No, aquí dice Jesús en arameo. Mira, yo quiero una así que diga, oye, espérame, ahí no dice Jesús, ahí es otra cosa. Que muchas veces pensamos, creemos, ¿verdad? Que lo que nos dice la persona es cierto, pero no. Muchas veces hay que investigar. Y te digo, un culto fanatizado, una religión fanatizada es muy peligrosa. 100%. Y independientemente a qué deidad sigan, Santiago. Ajá. Porque ha habido también cuestiones de... Y eso está 100% público. Uh-huh. Hay sectas que son acercadas al tema de Jesucristo, por ejemplo. Personas que se hacen llamar apóstoles, que han llegado a hacer atrocidades, y las personas que están dentro de sus cultos son personas que no pueden observar hacia otra parte y sus prácticas pueden llegar a ser muy lascivas, muy dañinas, incluso para pequeñitos. Entonces, sí, hay muchísimos casos donde pues, el fanatismo llega a niveles que, híjole, son perturbadores. Exactamente. Muchas personas también con el culto y devoción a la Santa Muerte, que se meten a este culto sin conocer de qué se trata. Yo te digo porque muchas veces se meten y después me hablan, Santiago, ¿cómo me deshago de la figura? Tengo miedo. Cierto. Le digo, pues si hubieras investigado al meterte, ¿cómo le puedes hacer también para deshacerte, no? Uh-huh. Dice, no, es que un amigo me dijo y... Pues no, equivocado totalmente. Sí. Y a veces me he topado casos, fíjate, una vez fuimos a una casa mira, muchas veces no puede ser fanatismo en ocasiones, sino la necesidad, la ignorancia, esa urgencia de ayuda. O sea, yo, en lo que me digan que me va a ayudar, yo creo, Uh-huh. ¿verdad? Sea bueno, sea malo, yo creo, porque tengo esa necesidad, tengo esa urgencia. Fuimos a una casa, y había una muchacha, en su rostro
se le notaba la tristeza, la soledad. Y yo veía que traía tatuada una Santa Muerte en su tobillo. Bueno, en la pantorrilla lo traía así tatuado. Y y le digo, oye, ella lo había hecho porque ella vivía con su mamá, y con su abuelita en una casa. Muere la abuelita, llega el tío y dice, no, pues esta también es casa de mi mamá. Yo también no voy a venir a vivir aquí. Dice, mi tío era soltero, ya estaba grande también, de la edad de mi mamá. Y abusó de ella. Entonces, ella después se enamoró y todo, y tuvo una hija. Y a esta hija le volvió a pasar lo mismo. Con otra persona, pero le volvió a pasar lo mismo. Entonces ella se sentía como maldecida. Ella quería una ayuda. Y actualmente con la pareja que vivía, pues era una buena persona. Y decía la cuñada, Lolo se veía como que la cuñada la manipulaba. Le digo, oye, pero buscaste el refugio con la Santa Muerte o con la Niña Blanca, ¿verdad? Dijo Santiago, es que mi cuñada me dijo, es que para ayudarte, para que ella te ayude, te la tienes que tatuar. Tienes que rezarle todos los días. Entonces ella hacía lo que la cuñada le decía. Le digo, es que no es así. Le digo, no es así. Le digo, ella te quiere hacer a su modo, pero no. Este culto o esa ayuda no va a ser así. Investiga, chécate con alguien que sepa de este culto. Y te digo, muchas veces la necesidad, ¿no? Nos lleva a hacer este tipo de cosas. Cierto, fíjate, acabas de mencionar algo bien importante, la necesidad. Los momentos de desesperación, las personas cuando están vulnerables se refugian en lo que sea. Y fíjate de qué forma te lo planteo también, Santiago. Hace poco tiempo yo conté una historia de una persona que en ese momento de necesidad su mamá tenía un cáncer. Entonces, una persona bastante cercana era una persona súper letrada, muy leía, devoraba libros, un montón de libros. Tenía mucho conocimiento. Entonces esta persona le había dicho que en el momento que fuese justo, iba a aprender cómo hacer muchas cosas bastante buenas. Entonces le da un libro donde había rituales para distintas funciones, donde supuestamente podía llegar a sanar enfermedades. Entonces, y muchas cosas más. Sí. Entonces esta persona dice, yo por mi madre, lo que sea. Exacto. Y se puso a hacer todos estos rituales y se sanó la mamá. O sea, eso fue lo que yo dije en esta historia. Pero yo les planteo algo a mis seguidores. Porque muchos de ellos, no, es que eso no, el diablo, los rituales, cualquier momento te van a cobrar. Y yo les decía, les puedo asegurar que si ustedes tuviesen a su hijo pequeñito entre la vida y la muerte, y a ustedes le dicen, aquí te tengo un contrato, tal cual como en los cuentos, películas, historias y leyendas, para que firmes con el diablo. Le vas a dar tu alma. Le dan el alma. Se la dan. Yo lo haría. Por uno de mis hijos, yo lo haría. Entonces las personas lo ven como algo muy lejano, como algo que no harían, pero lo están diciendo desde un punto de vista donde no tienen esa necesidad. Sí. Las personas cuando están desesperadas son capaces de lo que sea. Y te lo uno con esta historia, que fue una historia bastante cercana, que es de la señora Marta, que le mando un saludo. Ella pasó también por una situación que tiene que ver con la Santa Muerte bastante similar. Uh-huh. Y la de ella estuvo un tanto, mucho más equivocada, Santiago. Porque ella menciona que en aquellos tiempos ella vivía con su esposo. Sí. Entonces la señora, pues por ahí conoce a algunas personas que supuestamente hacían trabajos de brujería, limpias, etcétera, y eran adoradores de la Santa Muerte. Pues le llegan con una Santa Muerte. Señora Marta, si usted no quiere que le falte el dinero, que no falte la comida, que no falte nada en esta casa, usted va a cuidar esta Santa Muerte y la va a dejar en su casa.
¿Y qué hace Santiago? La recibe. La recibió. No es una forma adecuada de recibir el culto, porque el culto tú lo tienes que buscar. Nadie te tiene que influir a que te metas. Entonces dice, ¿sabes qué? Curiosísimo. No nos faltaba nada. Sí. Todo bien, todo excelente. Había dinero, había comida. Notó el cambio. Todo. Pero ¿qué pasa? Resulta de que sale mal con estas personas. Ahí es donde está el problema, Santiago. Sale mal con estas personas, se van y se queda la imagen. Pero ella menciona que recibió amenazas por parte de estas personas. Y ¿sabes qué es lo más tonto? Que estas personas se pelearon porque no quiso pagarles un transporte. Así. Algo súper tonto. Sí. Entonces ella, pues ahí siguieron con su vida. Y lo que le dijeron sobre su esposo es que, a lo mejor no tan textualmente, pero le dijeron que se iba a quedar ciego. Y se quedó ciego. Sí. Se quedó ciego este señor. Entonces ella mencionaba que no sabía qué hacer con la imagen de la Santa Muerte, porque ella, cuando se queda la imagen y ellos se van, tenía muchísimo miedo. Si es que no sé qué hacer y que no sabía qué hacer. Y no tuvo otra opción más que deshacerse de la imagen. Entonces, en eso tienes mucha razón, Santiago. Como sabes, yo soy una persona que está muy allegada a la cuestión del culto. Así es. Y lo adecuado en estos casos, y se los digo a todas las personas que estén escuchándonos, que cuando alguien quiera regalarles una imagen, piénsenlo muy bien. Piénsenlo muy bien, porque ustedes son los que se tienen que acercar al culto. Nadie lo tiene que hacer por ustedes. Y si ya están dentro del culto y se quieren deshacer de la imagen, tienen que hacerlo con un respeto debido para poder seguir su vida sin ningún problema. No les pasa nada. Simple y sencillamente darle su respeto. Muchas gracias por el tiempo que estuviste conmigo, por los favores que me hiciste, pagar sus ofrendas y se acabó. Órale. Impresionante. Fíjate que esto, me acuerdo de un caso que lo he platicado de, acaba de pasar la pandemia. Uh-huh. Y pues había mucha gente que yo creo que ahora sí bajabas todos los santos, ¿verdad? Dios y por haber, o en lo que te recomendaban yo lo hago. Ajá. Me habla una señora muy, muy asustada, dijo, Santiago, yo sobreviví al COVID. Le digo, oye, qué bueno, se escucha muy bien. Digo, claro, pues te deja ciertas secuelas, ¿verdad? Y esto, bueno, pero se escucha bien. Dijo, sí, lo bueno que estoy viva, me siento bien, no pasa nada. Dice, pero tengo mucho miedo. Le dije, ¿por qué, señora? Dijo, es que fíjese que el novio de mi hija me dice que me tengo que tatuar a la Santa Muerte. Le dije, ¿y usted cree en la Santa Muerte? Dijo, no, ni Dios lo mande, ¿verdad? Dijo, no, imagínese. Y luego con un tatuaje que voy a hacer en el brazo. Le dije, pero bueno, si usted no quiere, pues no lo haga. Dice, es que aquí es donde yo tengo miedo, porque me dice el novio de mi hija que él prometió que si yo me salvaba del COVID, yo me iba a tatuar la Santa Muerte. Ah, él prometió él por prometió ella. que ella se la iba. Le dije, señora, pues que se lo tatúe él. Sí. Pues él fue el que lo prometió. Dice, y cada rato señora, no deje pasar más tiempo porque es otro de los errores. Es que es bien vengativa. Ajá. Es bien vengativa y dice, no, imagínate, Santiago. ¿Y si se la tatuó? No se lo tatuó. Le dije, no, que se lo tatúe él. No, digo, eso ya era asunto. eso no va. Fíjate que, Jesús, yo te quería preguntar porque hablamos de la Santa Muerte, que yo conozco personas que se la han tatuado en diferentes partes del cuerpo. Y uno me decía, dice, no, Santiago, yo nomás la froto. Haz de cuenta como lámpara de Aladino. Dijo, yo nomás la froto. Si alguien me hace algo, yo nomás la froto y digo, que ese Santiago le vaya mal. Y me lo cumple. Caray. Dije, órale. Dijo, yo nomás me la froto. Y ay, qué bueno saberlo. sí. Para o sea, yo estarme. sí. Ya cuando me vean tallándome aquí es porque. Entonces le digo, bueno, pero él se la cree. Por ejemplo, Jesús, tuve un caso
Hay personas, te digo, que tienen ese tipo de necesidad. Y no sé si sea coincidencia, fue el milagro, porque conozco casos, por ejemplo, de unas muchachas que estaban asustadas porque ellas hicieron un culto a la Santa Muerte en su casa. Y es como sucede muchas veces aquí en México. Yo estaba en Iztapalapa en un culto a la Santa, bueno, en una casa que tenían un altar. Mm. Y pones tu altar y ya llega otro y dice, oiga, ¿puedo dejar la mía ahí? Pues ahí déjela. Y ya cuando Ajá. acuerdas ya tienes 30. Sí, tienes un Y montón. ya no sé ni de quién es una. Yo empecé con una, pero bueno. Estas muchachas así empezaron en un cuarto de su casa. Dos muchachas, dos hermanas. Dice ahí, es una casa familiar, ¿verdad? Dice. Y pues los vecinos empezaron a dar cuenta, le traían flores y todo. Dijo Santiago, pero la semana pasada vino mi tía, que es cristiana, y nos las quebró todas. Ah, Nos las quebró todas y ahorita vemos sombras en la noche y todo. Le digo, bueno, pero ¿cómo se metieron a este culto y devoción de la Santa Muerte? Dijo, mira, Santiago, estábamos a punto de ingresar al penal de Saltillo, femenil. No me dijo el delito. Dice, pero ya estábamos uniformadas. Y íbamos a entrar. Entonces yo me acordé. Dije, oye, pues aquí veneran mucho a la Santa Muerte. Todos los presos y presas. Y le pedí, si tú me salvas, yo te hago un altar en mi casa. Dijo Santiago, acabé de decir eso y llegó el licenciado, nuestro abogado. Dijo, vámonos. ¿A dónde? A su casa, ya están libres. Entonces dices, seguí con lo que yo había prometido. ujú. Yo visité el penal del Topo Chico, recién lo cerraron. En todas las celdas, si no había una escultura de madera hecha con alambre de cobre, había pinturas de la Santa Muerte. En todas las celdas. Un hombre de Saltillo me habla y me dice, Santiago, yo digo que por mi ignorancia, mi necesidad, me casé con ella. Dije, a ver, explícame cómo está eso. Con la Santa Con Muerte. la Santa Muerte. Dijo, yo estaba preso. Mi proceso no se veía así como que pronto salgo. Yo le pedí. Dije, yo te voy a ser fiel toda mi vida. Dije, pero yo fiel en su culto, ¿verdad? No va a creer nadie más que en ti. Ujú. Dijo Santiago, me visitaba en las noches. Dijo, yo escuchaba el fierro, la guadaña, cómo venía arrastrando el pasillo. Oh. Dice, bueno, Santiago, a la semana yo salí libre. Me voy a la casa de mi esposa. Bueno, de su pareja, no estaba casado. Me voy con ella. Y mi esposa me corre. Mi pareja de varios años me corre. Dije, pues has de tener ya otra pareja mientras yo estaba encerrado y que no. Dijo, me aventé como 5 años encerrado. Has de tener otra pareja y que no. Dijo, no. Es que desde que llegaste tú aquí a la casa, yo veo una figura de una mujer. Y antes no pasaba. Entonces, no, dice, ¿saben qué? Te meterías, ¿no? Quiero nada. Pues conseguí otra novia, me voy a vivir a la casa y lo mismo. Lo mismo. Dijo, quise hacer vida con 3 mujeres. No sé Lo cómo. mismo. Una silueta de una mujer. Entonces dice, yo pienso que estoy amarrado a ella. Ah, es que ¿Puede no. pasar esto? Yo creo que Nazaret? sí, Santiago. Sí. ¿Sabes por qué? A la hora de hacer los pedidos a la Santa Muerte, uno tiene que ser claro, siempre. ¿Sabes cómo me lo imagino? Como las cuestiones de los pactos con el diablo, como se mencionan en las leyendas. Un amigo me planteaba las cosas. Tienes que ser muy claro en qué pides y cómo lo pides. Por ejemplo, ya lo he dicho varias veces. ¿Qué tal si tú te acercas con este genio de la lámpara y le dices, yo quiero tener mucho dinero, pacas de billetes en mis manos? Pero resulta de que sí pasa, pero eres gerente de un banco. Exacto. Entonces, yo creo que ahí la cuestión de la claridad de qué es lo que quieres, lo que necesitas, lo tienes que puntualizar Sí. así con exactitud Sí. para que no lleguen a pasar estas Claro. cosas. Yo creo que sí es posible. Sí, yo me acuerdo de una escena de una película
Ay, no sé cómo se llama este actor. Que hizo la ballena. Ajá. Este actor que dice, es que yo quiero dinero. El diablo era una mujer muy Ah, guapa. sí, sí, Dice, sí. yo Sí. quiero dinero, yo quiero poder. Y lo hace jefe de un cártel. Sí. Dice, no, pero así no. El que habla Dijo, español, ¿verdad? sí, dices, tú querías dinero, así como tipo cubano, algo así. Sí. Dice, no, dices que tú dijiste que querías dinero. Ajá. Y muchas veces Jesús de Nazaret en los pactos te pides dinero, te dan ese dinero, pero ¿a cambio de qué? Uh-huh. ¿Sí? Voy a hacer un pequeño paréntesis. Un joven me dice, yo soy satanista, Santiago. Yo soy satanista y yo siempre le tienes que reconocer que él es el que te da el dinero. Porque si tú dices, no, yo me lo gané, dice, Ajá. cuidado. Dice un amigo, Santiago, se acercó, dijo, es que yo quiero hacer así, ¿cómo le hago? Y él decía una oración, al final decía, así es y así será. Yo me acuerdo más del final. Dijo, mi amigo hizo eso. Y pues Santiago le entregaron como 1,400,000 pesos. Pero ¿sabes qué? Era el seguro de vida de su mamá. Ajá. Su mamá murió en un accidente. Sí. Pues él quería dinero, pero no especificó cómo. Dijo, le quitaron a su mamá, ahí está el seguro de vida, es para ti. De cualquier forma llegó. No aparece como arte de magia. Cierto. Cierto. Y fíjate, aquí ya entramos a otro tipo de charla, Santiago. No sé si has visto el caso de los narcosatánicos, Sí, por ejemplo. A eso iba Jesús de Nazaret. Últimamente, el traer un tatuaje de la Santa Muerte, un dije, estos collares que te dan en santería, los eleques creo que se llaman, nos sentimos como un chaleco antibalas. Ajá. Creemos o nos hacen creer de que no nos va a pasar absolutamente nada. Y no es así. No es así. Fíjate que debe haber algunos casos que son excepciones. Donde yo te puedo decir que sí tengo testimonios de gente que dijeron, ¿sabes qué? O yo he visto algunos, Sí. creo que ya te conté algunos, de personas que han sido protegidas claro. por esa devoción. Ajá. Sí, por ejemplo, el que yo vi fue de una señora que trabajaba en un bar, tenía tatuada la Santa Muerte. Y le dieron con un cuchillo en la espalda. El cuchillo se dobló, Santiago. O sea, estaba así. Y le dio varias veces, pero pues no ni siquiera entró el cuchillo. Otra persona que fue la señora Lorena, por ejemplo, su hijo, que fue atacado con dispositivos de fuego, y así tal cual es el testimonio, que uno de las balas dio en una de las piernas, pero que sacó chispas y rebotó. Por ejemplo, son algunos casos. Sí. Yo creo que sí hay algunas excepciones, pero Santiago, no es todo el tiempo. O sea, todo tiene un límite. Cuando yo hablaba de las cuestiones de que las personas cuando piden con fe y que se acercan a los cultos y a las religiones, yo estoy seguro de que sí llega a haber algunos que podríamos mencionar como milagros, pero no son siempre. Y ahí es donde caen en el error, Santiago, que creen que por estar en el culto, en la creencia, ya la hicieron y ellos están protegidos de absolutamente todo. Y para eso menciona este caso, por ejemplo, de los narcosatánicos. Ahí estamos hablando de personas que en la creencia de lo que nosotros llamamos o mal llamamos santería, tenían toda la protección del mundo, tenían todo el poder. Y estas personas utilizaban todas sus prácticas para dos cosas. Una, para desaparecer a personas. Segunda, para utilizar esa energía de sus muertos, como se utiliza en el palo mayombe, y pues generar cierto movimiento de energías para protección, para ayuda de favores, etc. Entonces, aquí es donde ellos cayeron en cierto error, Santiago, que también yo creo que es un error en casi todas las prácticas mágicas, cultos, etc., donde creen que si le pongo más, funciona más. Tiene más poder. Tiene más poder. Eso es un gran error. Eso es un gran error. Y eso que yo no soy ocultista. A veces la cuestión de los elementos sí es importante.
Sí. pero es más importante la cuestión de tu intención. Y yo me regreso un poquito a lo de la cuestión del culto a la Santa Muerte. Las personas creen que entre más grande le ofrezcas la ofrenda, más grande va a ser el favor o que te va a cumplir. Ajá. Y no es así. O es como antiguamente que moría un rico y era enterrado en el altar de la iglesia y pensaban que estando más cerca del altar, pues era más Ya rápido. tiene la entrada al cielo. Exactamente, y No funciona es de esa forma. Entonces, estas personas realizaban actos atroces, Sí. Santiago. Y tiene una clase de fundamento bien interesante la cuestión del palo mayombe, pero ellos en sus prácticas utilizan la energía de los muertos Ajá. para guiarse en sus mancias, se consultan incluso, toman decisiones de qué es lo que sigue. Y estas personas desvirtuaron totalmente lo que tiene que ver con la religión. Exacto. Que bueno, ellos son los que sí comenzaron con el nombre de la santería, porque al haber esa mezcla en Cuba con estas culturas africanas y el catolicismo, pues ahí surgió la santería. Entonces, estas personas, imagínate, Santiago, o sea, según lo que yo sé en el protocolo o algo así como las reglas a seguir en el palo mayombe, cuando las personas quieren, entre comillas, adoptar un muerto para sus prácticas, tienen que ir a un cementerio y conseguir los huesos, un hueso grande. Okay. Entonces, al conseguirlo, pues se le da ciertas ofrendas, le ponen ron, le ponen el habano, etcétera, varias cosas. Entonces, se le pide permiso al muerto como para que estés conmigo, para llevarte. Y después los ponen en las engangas, que es una olla bastante grande, que es donde se ponen todos los palos que son de muchos árboles o de ciertas plantas, y ponen ahí al muerto. Entonces de ahí ya se hace otro tipo de ceremonia donde a este muerto le piden que te acompañe, que te guíe, que te aconseje incluso. Y así es como se lleva más o menos. Y estas personas ya no lo manejaban así, Santiago. O sea, llegaron... Muy desvirtuado. No, súper desvirtuado. O sea, llegaron a tal punto de fanatismo que esta persona que era Adolfo Constanzo ya tenía un séquito de personas que realizaban las mismas prácticas que siendo el líder. Entonces, ya no iban a cementerios. A veces llevaban a enemigos o personas que no tenían absolutamente nada que ver con ellos, los desvivían en el lugar y utilizaban sus tejidos, podemos decir, para todas sus prácticas. Se comían corazones, se comían parte del cuerpo y cosas por el estilo, y ellos se creían intocables. Pero ya hubo un momento en el que las autoridades pudieron dar con ellos. Y hace un momento te decía algo bien interesante en el caso de los narcosatánicos. Que bueno, el nombre como que no les queda tanto, nada más que la prensa pues ponía cosas así muy espectaculares. Porque no tiene nada que ver con satanismo. Que cuando iban pasando los policías, imagínate, Santiago, con sus dispositivos, hacer los cateos y todo eso para atrapar a esta persona, al líder, y algunos de los seguidores de Adolfo Constanzo creían que eran invisibles. Okay. Porque según ellos, con sus prácticas, no, ellos tenían el poder. O sea, a ese punto de fanatismo llegaron esas personas. Que te repito, no dudo que en algunos casos pueda ser posible. Uh-huh. Pero ya cuando exageras en el uso, yo creo que no hay forma que te puedas escapar. Sí, porque ya desde la receta dices, ya estamos mal. Sí. Sí, entonces ahí en ese caso podríamos hablar de, sí, prácticas que estuvieron desvirtuadas, que están fuera de lugar y que definitivamente no. Fíjate que hay un caso, se le puso la experiencia del Federal de Caminos. Ajá. Es una llamada que recibí, un WhatsApp que me envía una persona y te lo voy a mandar para que tú lo utilices en algún podcast, algo.
Esa llamada está muy interesante porque era de la extinta Policía Federal. Dice, cuando la famosa guerra, ¿no?, contra estos grupos, dijo, llegamos a una propiedad, Santiago, porque nos habían avisado que estaba esta gente mala. Llegamos, ya no había nadie. Ya no había nadie, Santiago, y fíjate que había como una zanja cerca de ahí, con mucho, como era un tipo canal. Ya olía mal el cieno, el lodo, olía feo, ya podrido. Y perdón, y encontramos a unas personas vivas ahí. Dice, pero los ojos totalmente negros, Santiago. Totalmente negros. Dice, no sé, la infección, cuánto tiempo estaban ahí. Ya, dice, pues los atendieron, ahí los tenían. Entonces un compañero empieza a tocar en el suelo y dice, aquí está hueco. Aquí está hueco. Entonces movemos y es una placa de acero grande. Era una zanja y había camionetas enterradas. Ah. Y había una camioneta, de una marca Jeep, dice, antigua, pues a lo mejor de unos 10 años atrás, pero nuevecita. Dice, en la camioneta había personas ya desvividas, pero sin camisa. Y tenían símbolos que yo reconocí que eran, pues, digamos así, de prácticas oscuras. Dice, los cuates estaban llenos de símbolos, el cuerpo de los que estaban ahí adentro de la camioneta. Dice, eran 5 personas. Eran 5 personas, dijo Santiago. El que iba a estar de copiloto ahí, le faltaba la mitad de la cara, mitad del cerebro. O sea, ¿cuánto tiempo tenían ahí? O sea, no estaban inflados, no. Dice, el compañero abre la puerta y ese ser, dice, no lo vas a creer, se le abalanzó. Dijo, no, dijo el compañero, y el otro que estaba atrás, para volverse locos. Sacaron sus armas, no pudieron accionarlas. Y llega nuestro capitán, nuestro comandante, llega y dice, hey, los cuates estaban así como en shock. Dijo, quítale sus instrumentos de estos bélicos, quítaselos y espósalos. Porque los cuates ahorita pueden entrar a una crisis y cuidado. Dijo, desármalos y espósalos, ahí asiéntalos allá. Los cuates estaban en shock, estaban gritando, o sea. Dice, y ese cuerpo, Santiago, volvió a su lugar. El comandante que traíamos era de Chiapas. Dice, el señor sabía cosas. El señor sabía cosas. Dijo, ay, qué caray. Dice, y te lo digo que sabía cosas porque abrió la puerta y se hizo para un lado. Porque el espacio estaba grande, ¿no? Ahí era como una cochera subterránea, de cuenta. Tapada con esa placa y tierra. Dice, el señor sabía, el capitán, abrió la puerta, se hizo para un lado y le dijo, vente, no te quedes, vente. Tú ya no perteneces aquí, vente. Santiago, el cuerpo se le abalanzó al capitán. Pero dice, ¿cómo te explicas? Era prácticamente un esqueleto. Le faltaba la mitad del cerebro, la cara. Lo vas a escuchar en Nazaret y para que lo compartas con tu gente. Impresiona. Dice Santiago, nuestro comandante vació la carga. En eso, pues no sé cómo llamarle, dice. Y él dijo, esto ya no estaba vivo, eso ya era otra cosa, dice, esto ya es otra cosa. Dice, esto hicieron como para protegerse estas personas. Y dice Santiago, ¿y los demás cuerpos? Sí, dice, tenían como con navajas, símbolos que yo identifiqué como de oscuridad. Esos símbolos en los cuerpos de esas personas. Híjole, eso sí. Sí, te digo, no, deja que la escuches y yo te la estoy contando, te estoy resumiendo en un 10%.
Pero te digo, ahí dice el capitán, descargó todo lo que traía, lo descargó. Dijo, no, dijo, eso ya no está, ya no pertenecía a este mundo, eso ya es otra cosa, dice. Eso ya es otra cosa. Pero el capitán le dijo, vente, no te quedes ahí, vente. Se le abalanzó, dice, ¿cómo te explicas que casi prácticamente un esqueleto, donde le falta la mitad del rostro, cerebro, todo, pudo tener ese tipo de movimiento y atacar? Fíjate, Santiago, hablando de prácticas así como tipo raras, oscuras, se hizo súper viral esa noticia. A lo mejor hasta tú la viste. Una noticia sucedida en Jalisco. Ya he platicado unas cuantas veces sobre eso, pero yo digo, no voy a cansar de platicarlo. De cómo unas personas en un pueblito que eran jóvenes los capturaron y los llevaron a una casa abandonada. Entonces, a estos muchachos que no los tenían capturados, los obligan a desvivirse entre ellos. Mm. Fue súper conocido. Entonces aparece uno, de hecho graban absolutamente todo, donde uno le da a uno y después ese a otro y así, hasta que ellos mismos terminan con ellos mismos. Pasa esa noticia y como a los 2 años llega a mí una historia Uh-huh. donde una persona que supuestamente ya se encontraba en los Estados Unidos, él estuvo trabajando en un grupo organizado. Entonces me dice, ¿sabes qué? Ese grupo en el que yo estuve estaba en Michoacán. Ese video que se hizo público, esas cosas también las hacían en este grupo. Pero lo que a mí me llamó mucho la atención, Santiago, era que cuando estas personas se desvivían entre sí, los que eran los líderes de estos grupos organizados, tenían una serie de medallones. Y estos medallones, cuando estas personas se desvivían entre sí, tomaban parte de su líquido vital y los llenaban de su líquido. Y supuestamente estas cosas que yo puedo decir eran una clase de ritual o algo por el estilo, les daban protección. Y menciona, ¿sabes qué sucedió conmigo? Yo tuve la fortuna de que un familiar me ayudó a irme a los Estados Unidos. Pero yo creo que también a nosotros nos iban a utilizar para lo mismo y nosotros éramos trabajadores. O sea, estos líderes llegaron al punto del fanatismo de que ya estaban buscando gente que ni siquiera tenía que ver con los contrarios o con adversarios o cosas por el estilo. No, ya estaban buscando hasta personas que no tenían nada que ver. Exacto. Para sus rituales. Vale. Fíjate, Nazaret, fíjate que hablando esto de rituales, muchas veces están ahí en el internet, esos rituales, y pensamos que no pasa nada. Están en internet, ¿no? Pero no sabemos quién los puso, con qué finalidad. Y muchos jóvenes caen en esto. A ver, vamos a hacerlo, a ver si es cierto. Vamos a hacerlo para ver si Sí, funciona. funciona. A ver si me dan dinero. Yo platicaba el caso de un joven, de una persona que me marcó, me habló al programa. Dice Santiago, yo vivía en Guadalajara. Mi esposa, mi bebé y yo. No encontraba trabajo por ningún lado. De lo que fuera, dice, yo ya quería hasta, oiga, si hay de limpieza, yo le entro, pero deme en trabajo. Dijo Santiago, teníamos, con decirte que no teníamos ni para frijoles. A veces comíamos durante toda una semana nopales. Y eso porque se daban ahí cerca de donde vivíamos nosotros. Ole, nada. Dice, comíamos nopales. Dice, porque no teníamos ni para frijoles. Dijo Santiago, a mí siempre me gustó cantar. Yo cantaba con un mariachi. Pero no, dice, no, en una cantina, pero no, dice, pues no me pagan lo suficiente y era el cantante.
cantaba en los camiones. Por lo poquito que juntaba, mi esposa decía, pues es que esto es la renta, esto es el agua, esto es la luz, y pues nos quedamos sin cenar de nuevo. Ni modo de no pagar los servicios. O la leche del bebé, los pañales, dice, imagínate. Dijo, en una ocasión, estaba yo en una cantina y se me acerca una señora, la cual yo nunca había visto. Por lo general, ya ves que los que van a las cantinas siempre son los mismos. Dijo, esa persona no la conocía a la señora. Dijo, ven muchacho, cantas muy bien, te felicito. No, hombre, gracias señora. Te voy a presentar a alguien que te va a ayudar. Te va a cambiar la vida. Pues dijo, a lo mejor es un dueño de otro mariachi más grande, o no sé, dice, me imaginé muchas cosas. O me va a dar chamba. No, dice, me acerqué. Un hombre imponía el hombre. Muy galán, traje negro. Dijo, mira, él te puede ayudar. Dice, ¿cómo está, joven? Dice, bien, señor. Dijo, yo lo puedo ayudar, amigo. Dijo, sí, dijo, en lo que sea, señor. Yo trabajo, yo le entro a lo que sea en este momento. Estoy desesperado. No te preocupes, dice, te va a ir bien. Puedes irte. Dice, yo me decepcioné, Santiago, porque pues no me dijo si me iba a dar chamba o no me iba a dar chamba. Entonces, ni para qué me lo presentara esa señora que tampoco yo conocía. Volteé, ya no estaban, ni uno ni otro. Me dijo, no, pues ni le platiqué a mi esposa ni nada. Seguí en los camiones, siempre echaba todo en un morralito. Ni las contaba, así como me daban, las echaba. Y siempre lo mismo, llegaba yo a mi casa y en la noche le daba el morralito a mi esposa y ya ella se dedicaba a contar, a separar las monedas. Ay, ya te hoy ganaste tanto. Dijo, oye, pues ¿a cuántos camiones te subiste? Dijo, a los mismos. ¿Por qué? Dijo, es que son 9,000 pesos. No, no empieces. Dijo, ¿son 9,000 pesos? Dijo, oye, pues sí, me subía a camiones, a veces nomás me daba una persona. Dijo, pues son 9,000 pesos. Dijo, pero pues yo agarraba el dinero y lo echaba y ni modo que digas, oye, me dieron puras de a 10, como 20 monedas. Dijo, son 9,000 pesos. No, pues con ganas, dijo, ese día cenamos muy rico. Después, siguiente día, oye, son 10,000, lo de los camiones. Iba con el mariachi a la cantina, había personas que yo nunca había visto y me daban propinas. Oiga, cantó muy bien y gracias por dedicarme a esa canción. Ahí le van, 5,000 pesos. No, hombre, dijo, yo me sentía soñado. Hasta que me cayó el 20. Dije, caray. Todo empezó cuando ese hombre misterioso que imponía me dijo que me iba a ir bien. Dijo, ¿no será el innombrable? Dijo, pues quién sabe. Dijo, pero pues, no me dijo, fírmale aquí o algo, ¿verdad? Dijo, nos regresamos a Ramos Arizpe, Santiago, cerca de Saltillo. Puse un restaurancito, el cual lo tengo. Me compré los carros que yo quería. Dice, no te estoy hablando que me compré un Ferrari de la agencia. No, yo siempre quise un Mustang. Me compré uno seminuevo en la agencia. No nuevo, un seminuevo, me lo compré. Que era una camioneta, esas grandotas, 4 puertas y seminueva también, pero pues de 2 años atrás. Me la compré. Pero hubo una ocasión que me dijeron, escuché una voz, me dijo, no has ido a agradecerme todo lo que te he dado. Y él se quedó, dijo, cabrón. Y él no dijo, pues ¿a dónde voy? ¿A dónde voy a agradecerte? Si eso fue en Guadalajara, estamos en Ramos. Él lo pensó. Dice, yo un día agarré la camioneta Santiago en la noche y me fui a a la ex hacienda Santa María del Rosario. Que por cierto, las personas que viven ahí me escucharon y varias señoras se molestaron porque dijeron, ¿cómo que ese hombre viene aquí a verse con el diablo aquí? Si nosotros nunca hemos visto nada. Y dije, miren, yo platico lo que él me dice, porque él dice, yo no me acerco, Santiago, así, de frente. Yo no me acerco, me da miedo. Pero sin embargo, yo me paro aquí y lo veo a 50 metros en un poste. Y desde aquí, sin bajarme de la camioneta, le digo, muchas gracias por todo lo que me has dado. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecido con usted. Y me voy.
Entonces yo comenté eso, que él iba ahí a Santa María, entonces las señoras me dijeron, me mandaron decir, con una maestra me dijo, no, Santiago, están bien enojadas que porque tú andas diciendo que el diablo se aparece ahí. Le dije, yo no lo digo, lo dice esta persona. Pero fíjate cómo muchas veces este tipo de pactos, estos seres se aprovechan de la necesidad. Y no fue un pacto complejo, como tenemos la idea que de sangre y que fírmale aquí. No, no fue algo así. Sin embargo, ahí está. Cierto. Fíjate, Santiago, no tiene mucho que ver con pactos satánicos. Bueno, los religiosos dirán que sí lo es. Pero yo hice un pacto. Yo lo hice en un momento de necesidad y fue algo bueno a mi punto de vista. Ajá. Ya lo he contado unas cuantas ocasiones, pero hubo una situación con mi hija, la más pequeñita, Sí. donde nos dijeron que ella estaba con un probable daño cerebral porque el nacimiento fue complicado, etcétera, distintas cosas. Y ahí fue donde yo tomé mi imagen. Una imagen que no sé si viste, pero le tengo una velita aquí a un costado. Tomé esa imagen y ahí yo le dije, por favor, nunca te pido nada, pero ayúdame con esto. Te voy a tatuar en mi piel y te voy a hablar y te voy a mencionar y voy a hablar sobre ti. Ahí fue uno. Y no manches, Santiago. A los días me dijeron que la niña estaba como sin nada. Está bien. Sí. El otro, que fue el que me llamó bastante la atención. Te acabo de decir de una imagen que estará aquí pronto. Uh-huh. Te voy a ser bien sincero. No tenía el dinero. No lo tenía. Entonces... Sí, porque inclusive me dijiste el precio y no es nada barato. No es barata. No No. es barata. Entonces yo como tengo otros gastos, otras situaciones, dije, híjole, ¿cómo lo voy a hacer? Y otra vez con la misma imagen dije, a ver, no es para otra cosa. Es para ti. Si me ayudas a conseguir los medios necesarios, voy a difundir información sobre ti, programas, todo con buena información. Obviamente desde mi alcance. Y no manches, Santiago. Todo llegó. Te puedo decir que hasta me pasé. Órale. O sea, todos los medios llegaron como para que se pudiese lograr todo eso. Y te podría decir que sí me ha llegado a sorprender el cómo se llegan a suscitar estas cosas. Uh-huh. Se llegan a suscitar. Que sea bueno o malo, no te puedo decir que desde mi experiencia no lo es. Sí. Pero en algunos otros casos, algunas personas dirán, no, es que si es negativo, es bastante malo. Pero hay algunos otros casos donde llegan a hacer cosas atroces. Así es. Nazaret, nos hablabas de estos grupos que hacían ese tipo de rituales ya fanatizados, que a lo mejor decían, oye, el líquido rojo de un animalito. Oye, ¿y si le ponemos un líquido rojo de un ser humano? Sí. A lo mejor tiene más potencia, ¿verdad? Se potencializa más. Sí. En aquellos años, pues nos marcó, ¿no? Nos asustó. Porque tal vez en aquellos años todavía teníamos esa capacidad de asombro. Yo siempre lo he comentado que muchas veces decías, oye, pasó la Cruz Roja y te asomabas, ¿qué pasó? Sí. ¿A dónde va? Y ahora escuchamos. Normal. Ya nos acoplamos a eso. Uh-huh. Ya no tenemos esa... Antes yo me acuerdo, había, no sé, un delito, algún desvivido y la sociedad se asombraba, se asustaba, decía, no puede ser, ¿cómo que pasó eso? Y hoy... Tenían capacidad de sorpresa. Exacto, y hoy ya estamos siendo más fríos, no sé, más duros. Que te digo, ese tipo de noticias nos marcó.
Ya las familias cuidaban más a sus hijos, oye, no salgas y ten cuidado y ten aquello. Decían antes a las abuelitas, se tenía temor a Dios en aquellos años. Tu opinión, Asa, ¿tú crees que este tipo de prácticas, claro que todo va evolucionando, se sigan utilizando en la actualidad? Sí, sí, definitivamente sí. Nada más que todo tiene un procedimiento, Santiago. Ajá. O sea, dentro de los cultos o de las religiones, yo estoy muy seguro de que aunque nosotros veamos mal algunas de ellas, cada una de ellas tiene su fundamento, su idea, etcétera. Y por ese lado, a mí me parece demasiado atrevido el que los juzguemos hasta cierto punto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, lo que mencionábamos de Palo Mayombe o santería en general. Sí. Ellos utilizan prácticas donde entregan animalitos. Es algo real y no es que les esté tirando, a lo que voy. Ellos muchas veces en sus prácticas utilizan los animalitos, pero también se los comen. Entonces yo les mencionaba a muchas de las personas con las que platicamos, algunos satanistas, amigos satanistas que son ateístas, decían, no, entonces en ese caso vamos a estar ritualizando todo lo que comemos. Digo, bueno, pues tiene razón, pero ¿qué tanto somos diferentes nosotros de ellos? Uh-huh. Nosotros nos llevamos un pollo rostizado a la boca y ni siquiera sabes cómo terminó en tu plato. Sí. Ellos, haciendo sus prácticas, pues a lo mejor utilizan pues este animalito pues para alimentarse también. Sí. Entonces, por ese lado yo digo, o sea, no somos tan distintos, simple y sencillamente ellos saben de dónde viene y nosotros no. Pero hay casos, Santiago, que son los casos desinformados, o los mismos que mencionamos hace un momento, los desvirtuados. Hay personas que en esta mezcolanza de cultos, religiones, etcétera, piensan que al realizar este acto van a obtener absolutamente todo. Hay una historia que se me hizo bien interesante, tiene que ver con la Santa Muerte. Uh-huh. Una persona que tuvo cierta situación bastante fea, bastante fuerte. Mencionaba que en su vida no había tenido relaciones formales como tal. Y para acabarla no era muy bueno en la cuestión de las relaciones sentimentales. Muy retraído, introvertido, no salía a fiestas, no, nada. El único el trabajo que tenía era trabajo de oficina. Entonces, que por cosas del destino, se suscita que una chica empieza a platicar con él, empiezan a tener cierta amistad, etcétera. Entonces ahí como que se empieza a abrir un poquito. Seguía siendo la misma persona, pero empieza a platicar. Entonces comienzan las salidas por iniciativa de ella. Oye, que vamos al cine. Iban al cine, iban al parque, etcétera. Y se enamora profundamente de esta muchacha. Pero la muchacha, esta chica, como que al ver que no había iniciativa de parte de este muchacho, como que se enfadó. Y cuando estuvo a punto ya de decir, oye, ¿quieres ser mi novia? Y que esta dijo, ay, ¿sabes qué? Como que no me late. Y no. Y según eso, ya estaba enamoradísimo. Ya estaba súper enamorado. Y es comprensible, pues no había tenido ninguna relación. Entonces, según, había escuchado historias nada más. Ni siquiera era devoto. O sea, era una persona que no tenía ni un solo conocimiento sobre el culto, ni de religiones, ni de nada. De hecho, ni siquiera era una persona acercada al catolicismo, ni nada. O sea, nada. Y escuchaba. Uh-huh. Ay, dan poquita sangre con eso. Entonces, supuestamente fue a un lugar donde siempre había visto un altar, que no hizo mucho, solamente se hizo un pinchazo en el dedo y le puso. Y dijo, tú, que dicen que eres milagrosa, necesito que la dejes conmigo. A ver si es cierto. Que esté conmigo y que sea mi pareja. O sea, te hizo todos los pedidos. Uh-huh.
Cuando logra la relación, porque si la logra, se dice que estuvo por ahí un tiempo insistiendo y la muchacha dice, órale pues. Empiezan a andar ahora sí, pero cuando ya empiezan a andar, que fue casi de inmediato que la chica se fue a vivir con él. Pero imagínate esa actitud de este muchacho Santiago, retraído, así como que muy consentidor, etcétera. La muchacha le pegaba, lo controlaba, le hizo de todo. ¿Y sabes qué es lo peor, Santiago? Si es cierto, digo, que gacho. Duró casi medio año amarrado a un árbol. Ah, caray. Porque la mujer era tan tóxica, era tan controladora, que le decía, tú te vas a quedar aquí y aquí te vas a quedar y encerrado. Y menciona en la historia, casi me muero de hambre. Que lo único que comía era del fruto que caía de ese árbol. De ese árbol. Hasta que en una ocasión, o sea, que ya era tanto el olor a sus desechos o a cosas, e incluso él, que algunos de los vecinos se llegaron a asomar y ya lo vieron ahí. Entonces, la parte más fuerte, Santiago, los vecinos le dicen, oye, nada más nos divide una barda. ¿Por qué no pediste ayuda? ¿O qué pasó? Hubieras gritado. Sí. Y decía, no, es que... No, ¿cómo creen que...? O sea, sí, así. Le daba pena, ¿qué van a decir? Sí. Entonces, cuando pasa todo eso, pues él decía, pues es que pues, soy yo el problema. Ya después una persona que lo empezó como a ver. O sea, que todavía decía, es que me lo merezco. Sí, algo como sí. eso, algo como eso. Dice, no, muchacho, no, tú hiciste algo. Tú hiciste algo. ¿Qué hiciste? Entonces dice, no, pues es que yo pedí que estuviera conmigo. Lo mismo, bueno, ya ahorita lo cuadro un poquito. Lo mismo que decíamos de ser claros. Ok, ¿qué fue lo que hiciste? No, pues yo le pedí que estuviera conmigo y que fuera mi novia. ¿Lo conseguiste? Ahí está. ¿Y qué más? No, pues nada más. Exacto. ¿Te lo dio? Entonces, a lo mejor muchos de los casos pueden llegar a ser circunstanciales y tienen que ver en muchos aspectos la cuestión de cómo eres, porque para mí tiene sentido, Santiago, que en este caso él siendo tan sumiso, con tan poca experiencia, etcétera, sí hubiese sido controlado por esta mujer. Sí, claro. Pero en todo ese cúmulo de circunstancias se dio lo que él quería. Y no especificó bien de qué forma lo quería. De qué forma, exacto. Así es. Fíjate, Nazaret, hace un momento tocabas el tema de los animalitos. Ajá. Que se sacrifican y esto. Y a veces dices, oye, pues es que está mal. Y como decimos, ¿no? Muchas veces los sacrifican, pero los utilizan para comer. Uh-huh. Que yo conocí amigas que en el norte se da mucho el cabrito. Ah, cierto. Que dices, oye, qué tristeza, ¿no? Que ves el cabrito así chiquito y dices, ay, no. Pero qué rico sabe. Sí, qué rico sabe. Yo conocía a varias muchachas que sus papás se dedicaban a esto en el rancho. Santiago, yo jamás he comido cabrito. Jamás, porque ves a los... Es que lo veían ahí. Sí, pues son de leche que les nombran, ¿verdad? Sí. Bueno. Y dices, oye, pues qué feo, ¿no? Pero bueno, es parte de la naturaleza del hombre, ¿no? Que éramos cazadores y todo esto. Bueno. Hay cuestiones que vemos eso y dices, oye, qué mal. Pero a veces vemos las mismas prácticas y dices, es que es cultura. Viene de la época milenaria, ese tipo de prácticas. ¿A qué voy? Yo he estado 2 veces en San Juan Chamula, en la iglesia. Ok. Una vez tuve la fortuna, ahí no puedes tomar video ni nada. Cuidado si te agarran tomando fotos. Aguas. Usos y costumbres. Cierto. Tienen unas cosas muy, muy extrañas. Pero para nosotros es muy raro. Nos decía Juan, un muchacho que vive ahí, y nos sirvió ahí de guía. Dice, mi mamá jamás me ha dicho, mi hijo, un abrazo, te quiero mucho, ni yo a ella. Prohibidísimo.
Pero dice, como yo así crecí, nunca lo tuve, pues yo pienso que no lo necesito. Que para nosotros decir, oye, no abrazar a mi mamá o a mi papá, pues no. Pero para ellos es normal. En la última vez que estuve ahí en San Juan Chamula, en Chiapas, me tocó la suerte que fue cambio de mayordomo. Los mayordomos son los que se encargan. Y no les pagan, ellos se encargan de todo. Y dice, yo voy a ser mayordomo durante un año de la iglesia. Yo soy el encargado, yo la limpio, yo la administro. La iglesia es San Juan Bautista. Es el único santo. El borrego pues ya es que la imagen de San Juan Bautista de un borrego es sagrado para ellos. Ellos se visten con las faldas, las mujeres de borrego, los hombres con chalecos de borrego. Órale. Sí, es impresionante. Y la falda te cuesta como 25,000 pesos. Pero tienes que ser originario de ahí. Para poderla comprar. Para poderla comprar. Bueno, nos tocó la suerte porque la iglesia estaba súper limpia. Súper limpia. Las bancas están hacia los lados. Ponen una alfombra de pura, del pino. Ya ves que son unas ramitas bien delgaditas que hasta como son espinas. Pero allá son unas ramotas grandotas. No sé qué pino, de dónde los traigan. Y todo estaba súper limpio. Y entramos, porque era cambio de mayordomo. Un mayordomo le entrega a la iglesia al otro y se la tiene que entregar impecable. La iglesia está abierta a las 24 horas. Tú ves a los chamanes, a los brujos, y ves, son viejitos, son señores que dicen, estos sí le saben. Estos le saben. Y a mí me tocó ver en las 2 ocasiones como una gallina negra la desvivían en ese momento. Ahí dentro de la iglesia ponen sus velas, unas velas delgaditas las ponen, y ahí mismo el Señor, ¡pum! Pasé yo y tronó, dije, ¡ay, caray! Pero decía una persona que iba en el grupo, una muchacha, decía, ¡ay, qué feo! Y la mamá le decía, es que es parte de su cultura. O sea, es como justificándolo. Es parte de su cultura. Y decía la muchacha eso que dices tú, mamá, pero si yo lo hago allá en donde vivimos, dice, no, cuidado. O sea, entonces, ¿y tú sabías que ahí es donde más toman refresco de este? No sabía. San Juan Chamula. Esto elimina la maldad. ¿En serio? Órale. ¿Por qué? Ellos te piden, los brujos, los señores, porque yo los que he visto son puros viejitos, y dices, estos le saben. Te piden un refresco de 2 litros, te piden un alcohol que toman 70 grados de alcohol, imagínate. Y ellos dicen, tómale al refresco para ver qué tipo de brujería traes. Le toman al refresco y al tiempo de repetir, ahí se va la maldad. En serio, ¡Órale! Por eso se toma mucho refresco allá. Interesante. Creo que es el municipio, o la ciudad o el pueblo que más refresco consume de todo México. No sabía, ese dato no lo sabía. Entonces ellos, tú a tomar del refresco, repites, ¿verdad? Te das que, repites, dice, tú no tienes nada, traías algo ahí tranquilo, pero ya lo arrojaste. O sea, te están obligando al erupto, en pocas palabras. Exactamente. Y ahí ya te diagnostican. Sí, y se supone que al erupto ya sacas lo que traes adentro. Qué buen dato. Eso sí. no lo tenía. Sí había escuchado de ahí de este lugar, de que, de hecho tuve un invitado que me decía que hay mucha brujería. Digo, pero ¿cómo? ¿Brujería? ¿Dentro de una iglesia? Sí. Me dice, sí. Ahí te curan. Está muy curioso. Sí, entras tú y está el señor con la familia ahí hincados, las velas. Haz de cuenta que es un salón enorme. Y tú ahí vas con permiso. No vayas a tirar una vela porque olvídate. Entonces ahí vas con permiso y pasas. Pero a veces está un señor, a veces están 3, a veces están 4. Sí, fíjate. Pero te digo, muchas veces ves ese tipo de sacrificios y como que tú mismo lo justificas. Dice, es que es parte de su cultura y no es de ahorita, es de muchos años atrás. Sí, y podemos decir lo que es el caso de aquí de la ciudad. Acaban de anunciar hace como 5 meses, creo, que está prohibidísimo ya vender animales, por ejemplo.
aquí en los mercados. Sí. Hay una persona que me decía, ¿nunca has pasado a esa sección? Le digo, a esa sección. Le digo, para empezar, nunca he ido al mercado. Y me dice, bueno, te pasabas a esa sección y olía horrible, horrible, horrible. Algunos animalitos ya muertos, etcétera. Aquí lo puedo entender. Aquí, definitivamente aquí lo puedo entender. Pero como por ejemplo, nosotros cómo vamos a juzgar las prácticas africanas. O sea, lo que ellos hacen allá. No, mira, nada más, qué atrocidad. A ver, nosotros somos distintos. Sí. O, por ejemplo, los indios. Que nos vean a nosotros comiendo una res, es una atrocidad para ellos. Y para nosotros es una delicia y no tiene nada de malo. Entonces, definitivamente yo creo que sí tiene gran peso la cuestión de las culturas. Y yo creo que cada uno tiene su lugar, ¿no? Uh-huh. O para nosotros podría ser inconcebible lo que hacen, por ejemplo, en China, que se comen hasta las ratas. O sea, son cosas como esas. Y bueno, ahí ya llegamos a un punto donde decimos, a ver, sí, culturas, pero ¿hasta qué punto puede ser correcto el que en estas prácticas entregues, por ejemplo, un pequeñito? Una persona ya adulta. Ahí, ¿qué dices? O sea, ¿qué opinión puedes tener sobre algo como eso, siendo que son prácticas desde hace muchos años? Claro, época prehispánica. Exactamente. Entonces, por ese lado yo digo, es un tanto complicado, pero de que las hay, sí las hay. Exacto. Hay personas que las realizan. Exacto. Oye, Jesús de Nazaret, muy interesante todo esto. Te digo, siempre son pláticas muy sabrosas contigo, donde se disfrutan, Gracias. Pasa el tiempo y no se siente. ¿Dónde te localizan las personas? ¿En tus redes? Gracias, Santiago. Sobre todo, gracias, Santiago, por venir hasta acá, que también tuvimos por ahí una colaboración. Te agradezco mucho por estas charlas y pues a mí me pueden encontrar como Más Allá del Miedo Podcast y a mí como Nazaret Martínez. Perfecto. Nazaret, muchísimas gracias, amigo. Por haber aceptado esta invitación y tú sabes, estamos a la orden y disfruto mucho siempre platicar contigo porque muchas gracias. Realmente no es que estemos así como que no estamos grabando, sino es plática entre amigos compartiendo experiencias, pero muy muy agradecido contigo. Gracias. Te agradezco. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los espero en el siguiente capítulo de Contadores de Historias.